De Mateo 5, del 17 al 20, yo quiero que tenga su Biblia a la mano. Eso sí, siempre tenga su Biblia a la mano. Mateo 5, del 17 al 20. Vamos a aprender muchísimo hoy, iglesia, ¿ok? Vamos a aprender mucho, mucho. Así que tome asiento ahí. Deje a un lado cualquier distracción, comida, lo que sea. Déjelo, no se distraiga, por favor. Enfóquese completamente porque vamos a aprender bastante. Entonces, vamos a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley, les decía Jesús, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces esto es bien interesante. Esto es lo interesante de predicar expositivamente, iglesia, que nos topamos con estos versículos que por lo general no queremos predicar, porque queremos predicar algo que motive a la gente. Pero tenemos que entender una cosa, todo en la Biblia apunta a Jesucristo. ¿Me entiendes? Si tu pastor el día de hoy acá no puede llevar estos 4 versículos a Jesucristo, mejor tu pastor debería dejar de ser pastor. En serio, y eso lo veo como una autocrítica para mí, porque todo siempre apunta a Jesucristo. Entonces hoy yo no enseñaría esto el domingo si yo no enseñara de una manera expositiva, porque es un versículo que para qué me quiero meter ahí. Mejor agarro un versículo más explícito, más bonito, el que se puede entender mejor la idea y lo desarrollamos. Pero esto es importantísimo, ¿ok, iglesia? Entonces, por eso, por si acaso te dice, es que vamos versículo por versículo y eso está muy aburrido. Para mí no es aburrido. Son temas, pero totalmente que se complementan el uno con el otro, pero que todo el tiempo nos están sorprendiendo. ¿Cuántos están recibiendo bastante del Sermón del Monte? Imagínense la gente que estaba escuchando a Jesucristo. Por eso es que a sus discípulos les decía, oye, qué hermosa tu prédica, Jesús, pero no te entendimos nada. Porque Jesús predicaba un montón de cosas. Y luego estaban diciendo, oye, explícanos eso. ¿Cómo es que decía aquello? ¿Qué significa esa parábola que para nosotros es tan evidente muchas veces porque le hemos estudiado, pero para ellos me imagino que era difícil comprender las cosas a la primera. Entonces, por eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, mire, esta prédica, más allá de simplemente decir, los profetas y la ley y todo esto era esto y váyase a la casa. No, esta prédica hoy va a quitar la condenación de tu vida. Hoy yo quiero que todos aquí entiendan que no eres salvo por obras, sino que eres salvo a causa del sacrificio de Jesús. Hoy, si tú entiendes bien la prédica y si por la gracia del Espíritu Santo en serio yo te puedo enseñar bien, tú vas a salir de aquí totalmente agradecido por lo que Cristo hizo por ti, totalmente enamorado por lo que Cristo hizo por ti, con unas ganas insaciables de meterte a orar, con unas ganas insaciables de todos los días darle un tiempo al Señor. Amén. Con unas ganas insaciables de en serio agradarle al Señor, pero tú vas a entender que no es en tus fuerzas. El día de hoy lo que quiero hacer es quitar las reglas, porque alguien muy honesto, a mí me encanta que ustedes sean honestos conmigo, ¿sí? Cuando ustedes tengan preguntas, cuando ustedes tengan dudas, sean honestos conmigo, no sean delicados, como que es que cómo le pregunto para que el pastor no se enoje, no. Igual yo les he dicho, cuando tengan que cuestionar algo de lo que yo haya predicado y usted diga, pero ¿cómo, pastor? Eso no dice la Biblia. Entonces háganlo, con amor y educación, háganlo. Eso para mí no es una ofensa, no es que te estás sublevando, no, eso significa que me amas. A mí me muestra eso, que me amas. Entonces igualmente cuando tengan preguntas, háganlas honestamente. Y es más, al final voy a tratar de responder preguntas. Nunca hacen preguntas, me imagino que es porque estoy predicando súper bien, qué bestia. O porque no están entendiendo nada. Entonces, al final, voy a responder preguntas, ¿sí? Sí, voy a hacer eso porque yo quiero que la gente entienda, porque muchas veces vamos a la iglesia, dan la prédica y ya, te tienes que comer lo que te estoy dando porque sí. Y tú dices, pero está un poco feo, ¿por qué me lo tengo que comer? No, te comes y punto. Y así son algunos pastores. A mí no me cuestiones, no. Al final, yo voy a responder preguntas por esa misma razón, ¿ok? Entonces, envíemelas por privado. Sí, acá, si usted quiere desde ya, póngame preguntas ahí. Y yo voy a ir, mi esposa va a ir viendo las preguntas, conectaste mi corazón, ¿ya? Va a ir viendo las preguntas y vamos a ir respondiendo, ¿ok? Entonces vamos a ir. Tenemos que recalcar lo siguiente, la enseñanza de Cristo tiene total sentido y orden. Él era un maestro, pero impecable, ¿sí? Cristo era un maestro, él es el maestro.
¿Ok? Entonces no son pensamientos lanzados al azar, no son cosas que él decía, como que se le ocurre un montón de cosas y de repente comienza a soltar, a escupir un montón de tonterías. No es eso. Toda la enseñanza de Cristo tiene un sentido y un orden impresionante, impresionante, iglesia. Entonces, primero que vemos, Jesús está hablando de las 7 bienaventuranzas. Vuelvo a retomar lo mismo. Perdón por ser tan repetitivo, pero como decía el apóstol Pablo, no me canso de enseñarles lo mismo porque quiero que en serio entiendan. Entonces, el carácter de un cristiano es lo que primero enseña Cristo, ¿no? Las 7 bienaventuranzas. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Las 7 bienaventuranzas. Luego viene, por estas 7 bienaventuranzas, ustedes van a ser despreciados por el mundo. Ustedes van a ser perseguidos por el mundo. Ustedes van a ser criticados y van a ser abucheados y no van a ser de los más queridos en el mundo. Y luego viene y dice, pero ese mundo que los desprecia, que los odia y que los rechaza, ustedes van a tener que bendecir y van a tener que servir. Ustedes son la luz y la sal del mundo. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces, todo tiene un sentido de lo que Cristo les está diciendo. Y ahora vamos a entrar en otra sección del Sermón del Monte. Aunque no se desentiende de todo lo que ya ha estado enseñando Jesús, Jesús va a hablar sobre su doctrina y enseñanza con respecto a la ley y los profetas. Entonces Jesús está hablando a un pueblo judío que había estado esperando con impaciencia al Mesías. Y Jesús está presentando al rey y al reino. Sí, está presentando al Mesías y está presentando a este reino por el cual los judíos habían estado esperando por tanto tiempo. Y está presentando su programa de gobierno. Por ende, va a presentar su doctrina y le está diciendo primero, yo no me voy en contra de los profetas, yo no me voy en contra de la ley, yo no estoy predicando otra cosa, es lo que Jesucristo les está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden, el pueblo judío esperaba a un Mesías político. Es decir, esperaba un político que venga y los salve del yugo de Roma. Y ellos decían, ahora es el tiempo que viene el Mesías y nos va a salvar. Y ellos esperaban un Mesías político con mucho dinero, esperaban un Mesías político con mucho poder, que venga y sea de la alta alcurnia y que gobierne y que sea elegido por el pueblo y que lo saque de la desgracia. Pero en lugar de eso, viene Jesús y comienza a predicar todo lo contrario. ¿Qué es lo que predica? Mis seguidores son pobres de espíritu. Mis seguidores son los que lloran. Mis seguidores son humildes, son los que sirven, son los misericordiosos. ¿Qué más dice? Mis seguidores van a ser perseguidos. No vamos a ser la gran potencia mundial que ustedes pensaban que íbamos a ser. Ellos esperaban un político que los lleve a ser el mejor país de todos. Una nación grande, fructífera, poderosa en ejércitos, en gobierno, en finanzas. Pero de repente viene Jesús y comienza a predicar y dice, sí, es poderoso este reino, pero no vamos a ser los que persiguen, vamos a ser perseguidos. Y después de eso, no vamos a subyugar a las otras naciones, vamos a servir a las otras naciones. Entonces comienza a retorcer. Yo me imagino que los fariseos estaban hasta un poco ofendidos. Estaban ofendidos con la prédica que Jesucristo estaba dando, con las enseñanzas que Jesucristo estaba dando. ¿De qué habla? Si el Mesías que a nosotros nos mostró es un Mesías político poderoso, que nos va a sacar de esta desgracia. Y Jesús dice, no, este es el Mesías. Así es el Mesías. Este es mi programa de gobierno. Así es como voy a gobernar, ¿sí? Usted sabe, ya mismo comienzan las elecciones y ya están ahí poniéndonos publicidad en Facebook. No, yo te prometo 10 libras de arroz y vota por mí. Y no, yo prometo que voy a pavimentar las calles. Y comienzan a dar su programa de gobierno. ¿Me entienden? Entonces Jesús comenzó a dar su programa de gobierno. Entonces, hasta ahora no les está diciendo lo que los judíos querían escuchar y no concuerda con lo que los judíos esperaban. Como les decía, no habla de ejércitos poderosos, ni de ser una potencia mundial. Habla todo lo contrario. Entonces, ese no era el rey que ellos estaban esperando. Ese no era el Mesías que esperaban. Entonces, muchos pudieron pensar, ¿está este hombre trayendo una enseñanza nueva? ¿Sí o qué? La gran mayoría pudieron pensar, es chistoso, pero Jesús simplemente estaba diciendo lo que los profetas vivieron diciendo por años. ¿Pero qué pasa? Que la gente no quería escuchar a los profetas. ¿Qué hacían con los profetas? Los apedreaban y los mataban. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí ha leído la Biblia? Y él está hablando lo que por años habían estado hablando, pero de repente ahora ellos dicen, no, es que nuestro Mesías es político. Cuando la palabra es clara, cuando decía que el Mesías venía como siervo, cuando venía a morir por nosotros, y es claro todo lo que profetizaban los profetas. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día.
Cuando dicen, y luego piensan, está trayendo una enseñanza nueva. Pregunta, ¿era nuevo lo que Jesús estaba enseñando? No, estaba escrito en la Biblia. Entonces, es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando comenzamos a predicar lo que realmente los apóstoles predicaban, dicen, oye, eso está nuevo, no es nuevo. El José se quiere inventar algo. No me estoy inventando algo. Es más, yo no quiero innovar en cuanto a la palabra. No podemos innovar en cuanto a la palabra. Tenemos que apegarnos a la palabra. Otra de las preguntas que se pudieron haber hecho los fariseos fue, ¿él no cree en las escrituras del Antiguo Testamento y quiere abolirlas? ¿Me entienden? Entonces recordemos que Jesús estaba hablando delante de escribas y fariseos, los cuales eran reconocidos por el pueblo como los maestros oficiales de la ley. Frente a ellos estaba hablando, frente a los maestros oficiales de la ley. Maestros oficiales de la ley que no podían reconocer que la promesa de miles de años de Dios al pueblo judío estaba frente a ellos. Entonces, se ve necesario que Jesús dé estas aclaraciones antes de continuar con todo lo que tiene que enseñar. Entonces Jesús enseñó cómo los cristianos son, pero ahora va a enseñar cómo los cristianos se comportan. ¿Ok? Entonces no todo era aprobado por los fariseos. No todo lo que está aquí escrito era aprobado por los fariseos. Porque los fariseos enseñaban un montón de cosas diferentes. Luego vamos a ver cómo Jesús habla del divorcio. Los fariseos aprobaban el divorcio, pero por cualquier cosa. Jesús da algo diferente. Y vamos a ver así muchas cosas que los fariseos aprobaban y que Jesús no. Entonces Jesús tuvo que dar esta explicación. Yo no me estoy yendo de la palabra. Yo estoy predicando lo que es el evangelio. Pero en el versículo 20 le dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Ok? Todo esto es una introducción, iglesia, pero las introducciones son importantes porque en la introducción está el principio, el fundamento del por qué está escrito el libro. Entonces yo sé que yo estoy leyendo un libro ahora y leo la introducción y era la mamá de las introducciones. Yo digo, esto debieron haberle puesto capítulo 1, no introducción. Pero bueno, entonces, pero me da una pereza leer la introducción, pero es que ahí está la intención, ¿me entiende? Ahí está el principio del por qué fue escrito el libro. Entonces, mire, hay dos principios que debemos tomar en cuenta al estudiar las enseñanzas del Señor. Anote eso si es que quiere. Siempre que usted lea las enseñanzas de Cristo, todo lo que está escrito, todo lo que Jesús enseñó aquí en la Biblia, hay dos principios con los que usted debe partir para entonces entender lo que Jesucristo quería expresar ahí. Uno, toda la doctrina de Cristo está en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo primero que tiene que entender. Entonces, y ahí lo vemos en el versículo 17 que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dos, así como sus enseñanzas están en completo acuerdo con el Antiguo Testamento, está en completo desacuerdo con la de los escribas y los fariseos. ¿Sí? Así como sus enseñanzas están en completo acuerdo con el Antiguo Testamento, está en completo desacuerdo con las falsas doctrinas. Entonces, eso lo vemos en el versículo 20, cuando dice, pero porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de estos hombres, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si se da cuenta la manera que Jesús confronta, eso quiere decir, mire, que los escribas y los fariseos estaban en un error y estaban llevando a todos hacia un error. Estaban llevando a todos a hacer las cosas mal como ellos estaban haciendo las cosas mal. Esto debemos tener en cuenta para entender todas las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Porque desde el versículo 21 vamos a ver cómo los fariseos torcieron la ley, cómo los fariseos torcieron todo. Los fariseos eran gente que dañaron todo realmente y ya lo voy a explicar mejor. Entonces, como les dije, todo esto es de introducción. Todo esto de introducción. Entonces, mire, el Señor no se limitó a decir afirmaciones positivas, ¿ok? Sino que también su desacuerdo con la enseñanza de los fariseos y los escribas. No solamente dijo, yo vine para hacer esto, sino que también dijo, estoy en desacuerdo con lo que ellos están haciendo mal. Entonces, los fariseos, entendamos una cosa, los fariseos y los escribas eran la autoridad, pero póngalo así, la autoridad. ¿Sí? Póngalo con letras mayúsculas, resaltado, negrillas, entre comillas, eran la autoridad en la materia religiosa en esos tiempos en Israel. Pero lo que enseñaban era incorrecto y Cristo lo desenmascaró. Entonces, mire, ellos hacían cosas impresionantes. Ellos se aprovechaban de las viudas
que habían perdido sus esposos para ir supuestamente orar por ellas y luego pedirles dinero. Ellos despreciaban al pobre. ¿Sabe qué? Ellos decían una cosa. Si tú eres rico, prácticamente decían esto, y los que estamos en el estudio bíblico lo leímos en Lucas 17, si tú eres rico, tú te has ganado prácticamente el cielo. La riqueza y las finanzas son sinónimo de que tú te vas a ir al cielo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Y despreciaban al pobre. Ellos ya predicaban la doctrina de la prosperidad en ese tiempo. Ellos solo se acercaban a la gente rica. Ellos solo iban a orar por la gente que tenía dinero. Entonces, falsificaban milagros, falsificaban liberaciones. Mire todo lo que hacían los fariseos. Y aún así eran tan caretucos, perdón que lo diga así, para pararse y decir, así dice el Señor, cuando ellos hacían todo lo contrario. Entonces, ellos ya aplicaban esas artimañas que muchos pastores ladrones aplican hoy en día. ¿Sí? No todos son ladrones, eso tiene que entender. No todos predican mal, no todos son engañadores, pero sí muchos. Y por eso tenemos que leer la Biblia para entenderlo. Entonces ahora hay algo con lo que yo insisto mucho. Y muchas personas insisten en lo contrario, insisten en que no se debe, en que eso no se debe hacer. No, es que no se tiene que juzgar a la gente, no se tiene que decir las cosas que están mal. Insisten en que solo se debe enseñar la verdad desde un punto de vista positivo, diciendo, debemos enseñar, echar a un lado las doctrinas conflictivas que nos dividen y enseñar únicamente aquellas que nos unen. Entonces, eso es un movimiento ecuménico, ¿me entiende? Que dice, aunque tú prediques otra cosa que no sea la Biblia, no importa, tú eres mi hermano. Aunque tú cojas y deformes todas las palabras de Jesucristo, no importa, tú eres mi hermano. Eso es un movimiento ecuménico. Y eso no es lo que Jesucristo predicó acá. Jesús no se movió en ese patrón, pongámoslo así, Jesús no se movió en ese patrón irresponsable. Porque es un patrón irresponsable. Mire, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano o escriba yo. Es un patrón irresponsable que tú tengas a tu hijo en la guardería y que ahí hay un violador y que yo no te diga a ti y que yo sepa que hay un profesor que es violador y que yo me quede callado porque yo no quiero juzgar a ese profesor. Y solo vengo y te digo, oye, en el colegio me dijeron sé que hay un profesor violador. Dime el nombre. No. Nombres no. Nombres no, porque eso es juicio. Y el que juzga será juzgado. Yo no quiero ser parte de ese patrón irresponsable. Yo no quiero ser parte de esa irresponsabilidad, de dejar que a la gente la violen, la maten, la destruyan, le hagan daño en las iglesias con falsas doctrinas y yo quedarme callado. Si nuestro Señor Jesús no se quedó callado. Ahora, hay mucha gente que dice, sí, pero es que eso no es amor. Como pones a decirte que otros no predican, eso no es amor. ¿Dónde está el amor, José? ¿Dónde está el amor, pastor? Ahora, yo les voy a dar primero un ejemplo. ¿Qué es el amor? ¿Qué dice la Biblia que es el amor? El amor es Dios, ¿verdad? Dios es amor. Ahora, el amor vino aquí a la tierra, se hizo carne y dijo, no les crean. Esos son hipócritas, son mentirosos. ¿Y ahora tú quieres hablarme de amor? Eso es amor. Pararse en contra de los que están mintiendo, engañando, robando al pueblo y todo ¿para qué? Para tu bien. Y ahora decimos, no, eso es amor, hay que ser positivo y juntarnos todos. No, estamos rodeados de falsos maestros. Una de las más numerosas advertencias que tenemos aquí es cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, que les entró comezón de oído, que comenzaron a inventarse fábulas. Es que iglesia, me fui al tercer cielo y el Señor me mostró, esto no es broma, esto es verídico, y el Señor me mostró que si tú siembras aquí $1,000, Él te va a bendecir. Eso es una fábula, eso no dice la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué falta de amor, pastor? El mismo amor, el amor encarnado, el amor personificado, vino a la tierra y dijo, esos son hipócritas. Si tú eres como ellos, no te vas a ir al cielo. Entienda eso, iglesia. Entiéndalo bien. Por eso usted tiene que buscar un lugar donde se predique el evangelio, donde se predique la palabra de Dios. Entonces, el error de la mala predicación es dañino. Y si queremos propagar la verdad, debemos al mismo tiempo quitar los obstáculos que puedan impedir que la verdad sea comprendida debidamente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Creo, ¿sí está siendo sencillo lo que estoy explicando? Ok. Entonces, yo sé que suena más humano y amoroso decir solo lo positivo. Yo sé que nos mantengamos en paz, supuestamente, pero eso no es amor ni gentileza.
Eso es falta de convicción y falta de compromiso con la verdad. Si yo conozco un pastor que está predicando una falsa doctrina y tú me vienes y me preguntas y me dices, ¿qué tal? Yo te voy a decir, contra él yo no tengo nada, pero lo que predica no es verdadero. ¿Me entiendes? Y muchos me van a juzgar y muchos juzgan a los pastores que hacen esto y dicen, es falta de amor. Eso es falta estás juzgando. No sé, lo que estoy juzgando, todos tenemos que juzgar. Si no aprendes a juzgar, vas a tener una vida muy difícil, mi hermano. ¿Me entiende? Pero tenemos que amar al pueblo y tenemos que pararnos delante de la crítica y hacernos a la idea que muchos nos van a criticar, nos van a juzgar y nos van a apuntar con el dedo y nos van a querer crucificar por decir la verdad. Pero eso es lo que el amor encarnado vino e hizo. Si tú amas a alguien, si tú amas a un hermano cristiano que está asistiendo a una iglesia donde le están adoctrinando con algo que no tiene nada que ver con el evangelio, habla. Es que se va a enojar conmigo, que se enoje. Porque no se está enojando contigo, se está enojando con el evangelio. Porque no estás hablando tú. Estás hablando el evangelio. Y si te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús estaba hablando aquí, lo estaban rechazando, no estaban rechazando a un hombre, estaban rechazando a Dios mismo. ¿Me entiende? Entonces, pero eso sí, debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nunca vemos a Jesús sin gentileza decir las cosas. ¿Ok? Tampoco vamos a llamar tontos o estúpidos a los que no piensen como nosotros. Cuidado. Mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro, que es lo que tenemos que usar para decir la verdad. Mansedumbre y reverencia. Y que tenemos que estar siempre listos, preparados para poder sacar de la duda a los que han sido engañados, dice Judas. Judas 1:19. Que nosotros tenemos que ir y ayudar al que fue engañado por falsas doctrinas, por estos burladores y maestros sensuales. Yo quiero que lo lea, es que la Biblia está lleno de eso. No diga nombres. El apóstol Pablo fue y dijo, cuidado con este Alejandro que se desvió. Juan también lo dijo, oye, este es un mal maestro, no me recibe ni quiere recibir a los demás y está ahí de autoritario. ¿Me entiende? Entonces yo quiero que quedemos claros con eso, iglesia, porque es parte clave de esta enseñanza. Entonces, no podemos tratar de reconciliar o conciliar el catolicismo con el cristianismo. Es imposible. Si tú ves, por más que sea el pastor que tú más admiras, si tú ves eso, deja de mirar a ese pastor. Deja de mirar a ese pastor. Yo te voy a enseñar, hay tantas cosas que son diferentes. Mientras Jesucristo dice, no es por obra, es por fe que eres salvo. ¿Qué te dice el catolicismo? Tienes que hacer obras, más fe, y ahí vas a ser salvo. ¿Cómo así? La salvación es gratis. ¿Qué es lo que hacía el catolicismo? Vendía indulgencias. Te tenía un papel, compra una indulgencia, por 10 monedas, tus pecados van a ser borrados. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no puedo conciliar lo que Cristo predicó con eso. Yo no puedo conciliar que te digan, ok, ¿sabes qué? Falleció tu hijo, tu bebé, que no fue bautizado, entonces debe estar en el limbo. Paga para que salga del limbo. ¿Te imaginas eso? Tienes un familiar que murió, entonces está en el purgatorio. Ven, compra una indulgencia por tu familiar que está muerto para que salga del purgatorio. Oye, discúlpame, eso no es lo que Cristo predicó, eso es una secta. Eso es una secta. Eso es una mentira, eso es un engaño. La Virgen María tiene el poder para sanar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si los hijos de Dios obran sanidad, pero el poder es de Él. Él es el único que sana, Él es el único que obra milagros. La Virgen María, yo creo en la Virgen María, aquí está escrita en la Biblia, pero no creo que tengamos que diosificar a la Virgen María. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no podemos conciliar. No podemos conciliar el cristianismo con ese tipo de cosas. No podemos conciliar la doctrina de la prosperidad, la confesión positiva. No, es que si tú declaras y declaras y declaras, se te va a cumplir. ¿Cómo así? Como que fuera por voluntad de nosotros o capricho de nosotros, que si decimos muchas veces que el cielo se va a volver rojo, se va a volver rojo. ¿Cómo así? No podemos conciliar ese tipo de doctrinas con el evangelio. Es imposible. Entonces ahí tiene que haber un punto de quiebre, una separación, iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces le dije, hoy va a haber bastante enseñanza. Entonces, ahora,
El primer principio general, ¿se acuerda? Era lo positivo. Jesús primero afirmaba las cosas. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué era la ley y los profetas? Ok, ahí anote terminologías chiquitas para que usted entienda mejor la Biblia. Cuando habla de la ley y los profetas, esa frasecita, esas palabras estaban designadas para describir las escrituras del Antiguo Testamento. Algunas veces se dice la ley y los profetas. Entonces en Mateo 7:12 también se dice la ley y los profetas, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22, bueno, son algunos versículos, en otros versículos se ve la ley y los profetas y los salmos. Se refiere también a las escrituras del Antiguo Testamento. Otros versículos solo dice la ley, también se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Mateo 22 del 36 al 40. Cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Me entiende? Entonces está diciendo, de este mandamiento depende toda la palabra, toda la escritura. Entonces la expresión la ley y los profetas se usaba para hablar de las escrituras del Antiguo Testamento. En la ley se incluyen los 5 libros de Moisés, el Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, en la ley de Moisés y los profetas está todo lo que los profetas escribieron, ¿ok? Todo el contenido de los profetas, todo lo demás. Entonces, en la ley de Moisés tenemos las regulaciones que Dios dio al pueblo de Israel y los podemos ver en 3 aspectos. Anótelos. 1, la ley moral. La ley moral condensada en los 10 mandamientos. Yo quiero que me preste toda la atención posible porque esto es importante que usted entienda. Aquí se le van a acabar muchísimas dudas. ¿Por qué cristianos que llevan 15, 20 años de cristianos pensando que Jesús vino a anular la ley? ¿Me entiende? Y tal vez alguno de ustedes pensaba eso. Justo estaba hablando con una persona esta semana que me dijo eso. Yo pensaba que Jesús anuló la ley. Le digo, no, Jesús no vino a anular la ley. ¿Me entiende? Entonces, lo primero es la ley moral, que es condensada en los 10 mandamientos. Resume las demandas morales que Dios le dio a todo hombre, que fue escrita desde un principio en el corazón del hombre, pero que después fueron escritas en tablas de piedra. Pero primero es la ley moral. Lo segundo, las leyes ceremoniales, que son los sacrificios, los ritos, las fiestas, todo lo que tenían que hacer, las Pascuas, el Yom Kippur y todas las fiestas que tenían el pueblo judío, que tenían que cumplirlas. Y lo tercero, las leyes civiles, ¿sí? Que tenían que ver con la vida de la nación. Entonces, estas leyes civiles dictaban cómo los jueces debían juzgar los casos presentados, pero son leyes civiles. Voy a explicar cada una de ellas. Entonces, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y no solo la ley, sino todo lo que los profetas habían dicho. Eso es interesantísimo. Ahí es donde cuando acabemos esto, usted va a salir con el corazón burbujeando de gratitud por el Señor. Miren, ¿qué significa abrogar? Abrogar significa invalidar, anular, descartar, echar abajo, derribar. Es la misma palabra griega que usó Jesús cuando habló del templo que los discípulos pomposeaban. Decían, mira tremendo templo que se está construyendo, maestro. Y él dijo, todo eso va a ser derribado. Ahí usó la misma palabra en griego que aquí el abrogar. Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a invalidar la ley, ¿sí? No contradijo, no invalida al Antiguo Testamento Jesús. ¿Ok? Es importante que sepamos eso. Jesús vino a cumplir, dice, yo vine a cumplir. Entonces es un término que obviamente se contrapone a abrogar. Jesús no vino a derribar nada, Jesús vino a cumplir, iglesia. Entonces, ¿cómo cumplió la ley Cristo? Entonces, voy a poner un ejemplo. La ley ceremonial llevó a cabo, la ley todas las leyes ceremoniales que tenían, todas las fiestas que ellos tenían como pueblo judío, Jesús las llevó a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Todo lo que esos ritos y sacrificios simbolizaban, Jesús los hizo. En la semana de Pascua, ¿qué tenían que hacer? Tenían que inmolar un cordero. ¿Cuándo fue Jesús crucificado? ¿Cuándo fue Jesús inmolado? En semana de Pascua.
El cordero, ¿cómo debía ser el cordero que era inmolado en Pascuas? Debía ser un cordero perfecto. ¿Qué dice la palabra que fue Jesús? Fue alguien perfecto. Y así podemos ver todas las fiestas, todas las ceremonias cumplidas en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso la venida de Jesús no fue solo vino, fue perfecto y se fue, no, él hizo un montón de cosas impresionantes. Por eso la Biblia es un libro tan impresionante. Entonces, Jesús no anuló la ley, Jesús la cumplió. Y al cumplirla, escucha esto, y al cumplirla, la anuló para nosotros. Ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en Semana Santa ahora no tienes que matar un corderito y sí puedes hacer tu fanesca ya. Gloria a Dios a los que les gusta la fanesca. Pero ¿cuántos me están entendiendo? Nosotros no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales porque Jesús ya cumplió las leyes ceremoniales por nosotros. Hebreos 10, del 11 al 14. Yo le leo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez, ya no tenemos que seguirlo haciendo. Amén. Entonces, por eso la misa es una herejía. Porque, bueno, nosotros decimos, vamos a misa. ¿Tú sabes lo que significa misa? ¿Sabes lo que significa realmente la misa? La misa es la representación. Ellos están diciendo que cuando levantan este pan, cuando levantan el vino, ellos dicen que eso se convierte en el cuerpo verdadero de Cristo y ellos cada domingo vuelven a hacer el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Una sola vez y para siempre fue el sacrificio de Cristo. Entonces, es una herejía pedir un sacrificio a cambio de la salvación. Es una herejía. Es una herejía pedir dinero a cambio de salvación. Es una herejía pedir obras a cambio de la salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe. Es gratis. Amén. Entonces, eso es una herejía. Alguna vez escuché a un falso maestro, esto me contaron, pero de fuentes muy directas, que alguien fue y llevó mucho dinero a ese ministerio y esta persona, esta pastora, perdón por decirle pastora, esta señora agarró y dijo, ahora veo que sí eres hijo. Disculpa. Primero, ¿qué está pasando? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Una vez y para siempre, Jesús ya cumplió por nosotros. Ahora tenemos un sacerdote eterno, gracias a Dios. Ya no necesitamos sacerdotes en las iglesias. No digo pastores, eso es muy diferente. El sacerdote tenía una ocupación muy distinta al pastor. Él era el encargado de llevar el sacrificio. ¿Sí? Era el encargado de ir delante del altar, el arca de su presencia, y entonces llevar el mensaje al pueblo. Es una ocupación que ya no necesitamos ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios rasgó el velo que separaba su presencia de la humanidad y ahora todos tenemos acceso a su presencia. Ya no tenemos que ir y llevar sacrificios a los sacerdotes, porque Jesús fue nuestro sumo sacerdote. Eso dice la palabra. ¿Qué dice Hebreos 23 al 25? 7 del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hubieron muchísimos sacerdotes porque se morían de viejitos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus pecados, ¿sí? Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el mejor sacerdote de todos. Es que si tú lees la ley, tenían jueces, pero esos jueces no bastaban, eran débiles y corruptos. ¿Y qué pasó? Nos dieron el mejor juez de todos, que es Jesucristo.
Tenían que dar sacrificios constantes. ¿Y qué pasó? Dios dio el mejor sacrificio de todos, perfecto y santo. Teníamos sacerdotes, tenían que sacerdotes interceder por otros, que dijo el Señor, esto no es bueno. Entonces nos dio al mejor sacerdote de todos. Y así podemos ver todo el Antiguo Testamento relacionado con Cristo. Entonces, ahora tenemos la ley que se divide en tres aspectos. Lo primero es la ley civil. Jesús, como buen israelita que era, cumplió la ley a la perfección. Pero esa ley no ata al cristiano porque no somos judíos en un sentido nacional. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo el otro día vi un video y decía, leyes absurdas en algunos países. En un país, en un estado de Estados Unidos, no puedes lanzarte de paracaídas los días domingos del mes tal a la hora tal. Es ilegal. Dices, ok, te meten preso por hacer eso, es ridícula la ley, pero es la ley de ese pueblo. Y si lo haces así, como lo especifica la ley, te vas preso. ¿Me están entendiendo? Entonces esta ley civil, nosotros no la tenemos que cumplir, para nada, porque eso era algo del pueblo judío. Entonces yo no le corto la mano a un ladrón, yo llamo a la policía para que la policía se haga cargo. No matamos a pedradas a los adúlteros, ¿verdad? No matamos a pedradas a los homosexuales, ¿verdad? Alguien que está enfermo con lepra no lo apartamos de todos nosotros, ¿verdad? Pero Jesús sí cumplió la ley tal cual. Y ahora ahí vienen muchas preguntas, pero la mujer adúltera, pero el leproso y el día de reposo, todo tiene su respuesta. Muy bien detallada. Y si quiere ahí me hace la pregunta y después le respondemos. Pero Jesús cumplió la ley como ciudadano al pie de la letra. Amén. La ley moral la cumplió obedeciendo esa ley como ningún otro hombre sobre la tierra la habría podido obedecer. El Señor Jesús nunca rompió ningún mandamiento. Jesús es santo, inocente y sin mancha. Entonces lo más interesante, esto es lo más interesante, iglesia. Yo quiero que aquí deje de anotar tanto y que me escuche con todo el corazón. Él cumplió la ley moral al pie de la letra. No hubo hombre más perfecto que él. Pero lo más interesante es que él llevó el castigo que merecían los transgresores de esa ley. Oiga, ¿cuántos se dan cuenta acá? ¿Quiénes eran los transgresores de esa ley? Nosotros, no él. Pero aún así, él cogió y llevó el castigo que merecían los transgresores de esa ley. La cumplió al obedecerla, pero no solo eso, sino que también obedeció sus castigos. Todo eso para que nosotros fuéramos libres de toda condenación, iglesia. Oiga, ¿sí se da cuenta? Porque yo siempre le predico, oiga, si nosotros somos cristianos no es por lo que Jesús puede hacer, es por lo que Jesús hizo. Yo necesito decirle que Jesús le va a hacer rico para que venga y me escuche. Yo le digo, Jesús lo hizo todo por ti, Jesús murió por ti. Jesús hizo pobre para que tú fueras rico. Jesús hizo maldición para que tú tuvieras bendición. Entonces, es de ahí, en serio, cuando nosotros entendemos que Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque Él tomó nuestro castigo. Él tomó el castigo de una ley que no rompió. Él fue considerado como un criminal sin haber hecho nada malo, siendo inocente. Él murió en la cruz porque esa era la pena impuesta para todos los que violaran la ley. No pecó, pero murió en lugar de aquellos a los cuales vino a salvar. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Qué impresionante amor el de Jesús. Qué impresionante amor el de nuestro Señor. Pero no solo eso, iglesia. Cristo cumplió esa ley moral, escribiéndola en el corazón de los suyos y dándoles el poder y la capacidad de cumplirla. Amén. Entonces, mira, el día de hoy no se trata si es que puedes o no puedes cumplirla. Porque dice la palabra en Romanos que nuestra carne débil, el problema no era de la ley. El problema era nuestra carne débil que no podía cumplir la ley. Pero Jesús la cumple. Jesús va a la cruz y recibe el castigo que merecíamos nosotros. Cumplió toda esa ley. Y ahora, ¿qué es lo que hace? La escribe en nuestros corazones y nos da el poder y la capacidad para cumplirla. Porque te digo una cosa, si no conoces a Dios, obviamente es imposible cumplir la ley moral. No estoy hablando de leyes cívicas o ceremoniales. La ley moral, ¿qué es la ley moral? Los 10 mandamientos, que debería estar impregnada en la conciencia de cada cristiano, de cada ser humano. ¿Me entienden? Entonces, Él te da el poder. Cuando tú eres salvo, la evidencia de que tú eres salvo es el poder para cumplir esta ley moral, que son los 10 mandamientos.
Él te da el poder. Es más, no le bastó con ir a la cruz y llevarse su castigo. Dijo, no, también voy a escribir y les voy a dar el poder para cumplir la ley moral. Ezequiel 5, el 25 al 27 lo dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mira, qué tenaz. Es que muchas veces nos condenamos porque es como que, ¿por qué tengo el corazón así y quiero cambiar? ¿Y cuántos se han esforzado por cambiar? ¿Cuántos se han esforzado por cambiar sus corazones? Yo creo que todos aquí, ¿no es cierto? Pero mira lo que está diciendo. No está diciendo, y si se esfuerzan mucho, van a cambiar el corazón. Yo les voy a dar el corazón de carne. No solo voy a ir a la cruz por ellos. Les voy a dar un corazón para que puedan obedecerme. Voy a transformar sus corazones, porque en esa cruz no terminó mi obra. Voy a seguir obrando en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer que anden en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces, los preceptos de la ley moral, no los de la ley ceremonial que ya fueron abolidos. ¿Ok? Entonces Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no era débil, sino la carne, como les dije, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Mira, no es por tu fuerza, no es por cuánto ñeque le metas en hacer las cosas. Tienes que bastarte en su gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy débil. Tengo muchas debilidades y de mis debilidades me glorío, porque a través de esas debilidades me basto en su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos débiles están aquí? ¿Cuántos débiles estamos aquí? Débiles, pero queremos agradarle al Señor. Entonces hoy entiende usted, Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por ti. Él recibió tu castigo. Él recibió tu castigo para que ahora tú te puedas acercar y tú puedas cumplir la ley moral, vuelvo a repetir. Entonces, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, eso yo vuelvo y repito, los 10 mandamientos fueron escritos en el Antiguo Testamento, pero esos 10 mandamientos son mandamientos que se mantienen incluso en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es una ley moral. ¿Me entiendes? Jesús no vino, por eso dije, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a derribar todo eso. La ley civil es para los que nacieron en Israel. La ley ceremonial es para los judíos igualmente, pero yo lo voy a cumplir por ti. Pero la ley moral la voy a cumplir, voy a sufrir el castigo de los que no la cumplieron y te voy a dar el poder para cumplirla, porque tenemos que seguir cumpliendo la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo cumplió todo lo que los profetas predecían de él y cumplió a los profetas aún en las demandas proféticas, en la confrontación hacia el pueblo. Entonces, porque Jesús confrontó al pueblo también, pero también cumplió todo lo que los profetas hablaban. Él hablaba lo que los profetas hablaban, pero también cumplió lo que profetizaron de él. Y ya le voy a explicar eso porque es impresionante. Entonces en Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, incluso las que estaban fuera del control de Cristo. Si sabe eso, en Miqueas 5:2, y siquiera anótelo para que después lo lea, decía dónde Jesús iba a nacer. Eso estaba fuera del control de un Jesús que todavía no había nacido. Pero sí se da cuenta cómo Dios es perfecto. Miqueas es un libro escrito cientos de años atrás, antes del nacimiento de Cristo. Luego, ¿qué dice? Su muerte en la cruz, Salmos 22, habla de la crucifixión, cuando aún la crucifixión ni siquiera existía. La crucifixión se inventó cientos de años después por los romanos, y ahí habla de la crucifixión. Habla de la traición de Judas en Zacarías 10, del 12 al 13. Entonces sí se da cuenta cómo Jesús vino a cumplir tanto la ley como los profetas. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, vuelvo y repito. Entonces, y como ya les expliqué, la ley ceremonial es algo que ya no tenemos que cumplir, porque se cumplió en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Todavía hay muchos que están ahí predicando, no te tienes que circuncidar para ser salvo, no te tienes que circuncidar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos hombres damos gracias a Dios por eso? Ya no nos tenemos que circuncidar. Algunos dicen, pero Timoteo se circuncidó y él no era judío. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que iban a predicar a judíos. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando estoy con judíos, yo me hago con judíos. Cuando estoy con gentiles, me hago a los gentiles. Cuando estoy con los que no creen, me hago con los que no creen. Entonces, para ir a predicarles, hizo y circuncidar a Timoteo. Entonces, si algún día hay la oportunidad de predicar a judíos, alguno de los hombres me quiere acompañar. No, no. No, tranquilos. Entonces, ahora, todo esto que aprendimos, apliquémoslo a nuestra vida. Esta es la parte interesante, ¿ok? Todo esto que vimos, apliquémoslo a nuestra vida. Mira, así podremos... la Santa Cena no es algo de la ley. La Santa Cena es algo que Jesús nos enseñó a hacer, ¿ok? Y eso sí está instaurado en la iglesia. Entonces, mire, apliquémoslo a nuestra vida. Así podemos guardarnos de dos extremos que han atacado siempre a la iglesia. El primero, es el legalismo. Entonces muchos tratan de meter a la gente en una serie de leyes que ya no tienen potestad sobre nosotros. Vuelvo y repito, las ceremonias, las comidas. No puedes comer cerdo porque el cerdo es animal inmundo, dice la ley, pero eso es puro legalismo. ¿Me entiendes? Si tú no comes cerdo por una dieta, está bien, si es por dieta, pero no por religión. ¿Ok? Porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, y la segunda es el antinomianismo. Lo voy a tratar de escribir aquí. Antinomianismo. Sí, creo que lo escribí, sí. Ahí está. El antinomianismo. Entonces, y con esto ya voy a ir terminando, Iglesia, para tratar de responder algunas preguntas que están ahí. Gracias por preguntar. Entonces, la ley, bueno, al final voy a responder las dudas. Antinomianismo es aquel que aparta completamente a los cristianos de la ley. Se va al otro extremo. Ahora, pero no que ya no tenemos que cumplir la ley civil y la ley ceremonial. No, ya no tenemos que cumplir la ley ceremonial y la ley civil, pero sí los 10 mandamientos. Entonces, algo de lo que dice el antinomianismo es lo siguiente: perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Esa no es la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo corrigió a los Gálatas. Le dijo, no se aprovechen de su libertad para andar pecando. No se aprovechen de su libertad para andar haciendo lo malo, para andar haciendo lo incorrecto. No se aprovechen de esa libertad que les ha sido dada. Amén. Entonces, primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos todos sus mandamientos. ¿Está claro, iglesia? Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados de cumplir. Si es gravoso para ti obedecer los mandamientos de Dios, si es gravoso para ti obedecer la ley moral, los 10 mandamientos, es porque no conocemos a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque los 10 mandamientos dice, pues este es el gran amor de Dios, que guardemos los mandamientos. Es ahí cuando le decimos te amo al Señor. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, oiga, le voy a repetir, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, entre los mandamientos hay algo muy especial que dice el día de reposo. Ahora, nosotros no tenemos que guardar como si fuera la ley el día sábado específicamente, pero si hay un día que nosotros separamos para el Señor, hay un día como este, el que ahora sí, tal vez no podemos ir a una congregación físicamente, pero aquí estamos reunidos. Y este es el día que le estamos separando para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Si para ti es gravoso ir a la iglesia o conectarte acá, no conoces al Señor. Si que para ti es gravoso aguantar una hora, solo una hora escuchando la palabra de Dios, no conoces al Señor, mi hermano. Y necesitas acercarte. ¿Por qué? Porque cuando tú lo conoces, Él te da el poder y la capacidad para cumplir sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy a terminar con esto, con una conclusión.
La salvación no consiste en lo que tú hagas, consiste en lo que Jesús hizo, no es por obras. Si en algún rato en alguna iglesia escuchaste que te estaban vendiendo el evangelio, ese no era el Señor. Hay gente que viene y nos culpa a los pastores de la Santa Inquisición y culpan a Cristo de la Santa Inquisición. Y yo digo, Dios mío, si tan solo leyeras la Biblia, hasta para ser ateo hay que ser inteligente. Si quieres ser ateo, lee la Biblia, si quieres, para que te des cuenta que ese no era Jesús. Ese no era el mensaje de Jesús. Jesús no vino a condenar. ¿Qué pasó cuando siempre doy este ejemplo, Juan y Jacobo dijeron, ¿quieres, Señor, que mandemos fuego a los que no te recibieron para que se mueran? Y él que dijo, yo no vine a matar al hombre, yo vine a salvarlo. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba siendo agarrado para llevarlo ya a crucificar? ¿Qué pasó? Pedro agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué dijo Pedro? El que por espada mata, por espada perece. Ese no soy yo. Y no solamente hizo eso, corrigió el error de Pedro y le devolvió la oreja a Malco. Y fue muy claro cuando dijo, el Hijo del Hombre no está siendo asesinado, no lo están matando, yo me estoy entregando. Entienda esto, a Jesús, perdón, no lo mataron, Él se entregó por ti. Es muy diferente. A Jesús no lo asesinaron, Él se entregó. Y eso es lo impresionante de su amor, iglesia. Eso es lo impresionante de su bondad. No, pero es que las iglesias roban. Ese no es el evangelio. Este es el evangelio. Jesús se hizo maldición por ti. Lastimosamente usan esto en las iglesias para decir, sí, Jesús se hizo maldición para que tú recibas la bendición. Ya no tienes que ser pobre. Ahora recibe los millones. Jesús se hizo maldición para que tú recibas la bendición de la sanidad. No puedes estar enfermo. Recibe la sanidad. No se refería a eso. Eso es lo que los hombres ven. Dios siempre vio más allá. ¿Qué es lo que le dijo a Pedro? Cuando Pedro le dijo, no, Señor, no mueras, no seas crucificado. Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Estás poniendo los ojos en las cosas de aquí en vez de poner los ojos en las cosas de arriba. Si Jesús ponía los ojos en las cosas de aquí, sí, entonces yo también quiero tener una familia y quiero tener lo mío y quiero hacer lo mío, pero las cosas de arriba dijo, no, yo no quiero que se vayan al infierno mis hijos. La mayor bendición que Él te dio fue la vida eterna. Y obviamente Él es proveedor, Él es sanador. Aparte de eso, Él nos bendice aquí en la tierra porque Él es un Dios así de bueno. Pero también te dio el poder para que tú le agrades. Para los que tal vez están aquí por primera vez, Jesús no te dijo, obedéceme y vas a ser salvo. Te dijo, yo te doy la salvación. Y por cuanto a eso te pido que me obedezcas. Oye, qué amoroso que es nuestro Señor. Aunque tiene todo el poder para cogernos como marionetas y obligarnos a hacer lo que Él le da la gana, no es así. Él está esperando tu obediencia. Por eso en la oración que Jesús nos enseñó, en el Padre Nuestro, Él nos enseñó a pedirle, a rogarle, a decirle, por favor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque obviamente no queremos y Él nos da el poder para poder hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero cuando tú realmente entiendes lo que Jesús hizo por ti, no vuelves a vivir como vivías antes. Yo soy cristiano, yo soy pastor, yo le entrego mi vida al Señor porque entiendo que Jesús murió por mí. Y eso me basta. ¿Sabes qué? No voy a pasar en el infierno toda la eternidad porque Jesús murió por mí. En serio, se hizo hombre y se fue a la cruz para darme vida y vida en abundancia, Dios mío. Dios mío, tanto amor. Yo solo puedo decir gracias. Y solo puedo decir, ¿cómo te sirvo? Oye, solo una pregunta. Si mañana estás saliendo a la calle y sales con tus hijos chiquitos y de repente uno de tus hijos chiquitos sale corriendo en la carretera y viene un carro a atropellarlo, pero corre un hombre y empuja a tu hijo y a causa de eso se queda inválido, ¿tú qué haces? Gracias, nos vemos. Quiero ser tu amigo. Quiero ser amigo de alguien tan noble que salvó a mi hijo de que un carro lo atropellara. Y quiero servirte como pueda. Porque salvaste a mi hijo. ¿Cuántos no harían eso?
Ahora, si entendemos que Jesús no solo murió por ti, también murió por tu familia entera, por toda la humanidad, entonces, ¿por qué no estamos haciendo eso como cristianos, iglesia? Entonces, mire, la gratitud se despierta en ti cuando tú entiendes esto. El hambre y la sed por el Señor se despierta en ti cuando tú entiendes esto. El hambre y la sed por su espíritu y por su palabra se despierta en ti cuando tú entiendes esto. Y yo quiero que entiendas una última cosa. No es en tus fuerzas. Dilo conmigo, yo quiero que lo digas conmigo, esto sí lo conmigo, no es en mis fuerzas. Porque alguien, como decía alguien muy honesto, hablaba con mi esposa y dijo, pero es que son demasiadas reglas. Y a veces sí llegamos a pensar eso, son demasiadas reglas, yo no puedo cumplir con este Dios. ¿Cuántos han llegado a pensar eso alguna vez? Pero es que Él te está diciendo, yo ya cumplí por ti. Y eso no significa que vas a lanzar tu vida al pecado, aunque podrías. Y cuando vuelvas, Él te seguiría perdonando. Qué tremenda que es la fidelidad del Señor. ¿Cuántos dan gracias por su fidelidad tan hermosa? No es en tus fuerzas, Él ya cumplió por ti. Y Él te da el poder para cumplir. Porque la carne es débil, iglesia. Él es el que nos hace una nueva criatura a través de su Espíritu Santo. Él es quien nos transforma y pone en nosotros la convicción agradable de agradarle y de vivir obedeciéndole a Dios. Es Él. Qué tremendo. No solo murió por nosotros, nos da el poder para que nosotros podamos vivir por Él. Y es ahí cuando realmente tienes cristianos levantando las manos y diciéndole aleluya. Es ahí cuando realmente tienes cristianos en las congregaciones levantando las manos, cantándole al Señor de todo corazón. Cuando entiendes lo que realmente hizo por ti. ¿Cómo podemos rebajar el sacrificio de Dios, de Jesucristo, a algo tan miserable como el dinero? Ahora, no te condenes, porque tal vez muchos dicen es que son muchas cosas y a cada rato fallo. Pero es que Jesús no vino para condenar a los hombres, Él vino para salvarlos. Él sabe cuáles son tus luchas, Él sabe en qué tú estás fallando, Él sabe en qué ya quieres dejar de equivocarte. Pídele que te ayude. Ora todos los días, iglesia. No es que no logro vencer, pero es que oras pasando una semana. Y luego quieres el poder de Dios sobre tu vida. Pero el poder de Dios sí lo queremos para demostrar que somos poderosos, ¿no? Para salir a las calles y hacer milagros y todo eso. Pero realmente, ¿entiendes el concepto de decir el poder de Dios está sobre mí? Cuando naturalmente en ti ya brota, no perfección, pero sí un hambre y sed por agradarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos están entendiendo realmente? Mira, yo sé que fue una prédica un poco cargosa, tal vez un poco difícil de digerir, porque para mí también fue difícil. Estoy con la mente, pero un poquito más y ya comienza a salirme humo por la oreja, en serio. Entonces, porque yo tengo limitaciones mentales también y para mí es a veces difícil entender tantas cosas, pero lo que entiendo realmente es el sacrificio de Cristo. Esa es la conclusión a la que quería llevarte. Oye, qué tremendo. Un solo versículo, que a veces lo leíamos solo pasándolo, pero decía tanto en este versículo. Decía todo lo que Cristo hizo por nosotros, hizo por ti e hizo por mí. Entonces, en este momento, yo quiero que le demos gracias al Señor. Por favor, yo quiero que le demos gracias todos juntos al Señor. Sí, y yo quiero que oremos.